cree de que a los trabajadores de Petroperú le pagan con que el privado nunca tiene un interés por la humanidad del trabajo. Conozco la precarización que quieren darle siempre los que son ¿Qué tal, amigos de la plataforma informativa? Lo dice la gente Talara en una nueva edición de La Entrevista. Hoy nos acompaña Manuel Mendoza Criollo, un conocido trabajador petrolero, dirigente sindical y hoy asesor de algunos sindicatos. Candidatos están, por si acaso, en el tema de Petroperú, que lo vamos a tratar, están con mucho desconocimiento. Mi nombre es Andrés Abad Tejada, conduzco este espacio y para ello cuento con el soporte técnico de Giancarlos Alburquerque. Buenas tardes, Manuel, muchas gracias por estar aquí en este espacio de conversación. Sí, por mi parte, muchas gracias también por la invitación. Ya estoy a tus órdenes para cualquier consulta y sobre todo, como has dicho, consulta que implica Petróleos del Perú. Claro, ese es el motivo de la conversa el día de hoy. A ver, hablar de Petroperú en estos momentos, Manuel, hasta cualquier ciudadano oprimido por el sistema, le escuchamos hablar en contra. Consecuencia de la desinformación de los medios, principalmente los capitalinos, que, digo yo, han logrado su objetivo. Ante la baja de la guardia, tanto de los grupos de los sindicatos y también de la misma empresa, que desde mi punto de vista casi no han hecho nada para replicar todo ese avance de los medios para desinformar. La pregunta, y estamos ahora nuevamente escuchando tambores privatizadores, una vez más. La pregunta primera, Manuel, es: ¿la actual crisis de Petroperú justifica una privatización de la empresa? En primer lugar, tenemos que hacer una remembranza de cuál es el origen de Petróleo del Perú. Petróleo del Perú es una empresa que fue estimulada y fue creada por los trabajadores petroleros de Talara, que es un hecho fundamental para poder tener una gravitación nacional con respecto a contestar una definición que pudiera ocurrir de la privatización. Eso trae consigo que es necesario ver de que Petróleo del Perú, en el caso de Talara, tiene la refinería que consiste en el mejor activo que tiene Petróleo del Perú. No olvidemos que ahí se han gastado más de 6.000 millones de dólares que tienen una responsabilidad contable y operativa que ya está en desarrollo. Por eso resulta totalmente desastroso lo que está haciendo la política actual con respecto a Petroperú, de crearle un cisma con respecto a que es o no rentable. Como lo ha dicho la ministra de Economía última, ha manifestado de que Petróleo del Perú debe evitar costos y crear valor, pero el valor ya lo viene desarrollando durante muchos años, porque Petroperú se desenvuelve para cubrir las necesidades de combustibles de todos los pueblos recónditos del país. Ese es un valor. Está prácticamente quitándole el 18% del IGB a toda la población de Loreto, y ese es valor. Está proporcionando combustibles a menor precio, ese es valor. Está entregando combustibles con menos de 50 unidades por millón de azufre, ese es valor. Consecuentemente, no encuentro razón por la cual debiera en este momento privatizarse Petróleo del Perú, si con las mismas palabras de la ministra actual establece de que es una empresa que tiene un valor
lamentablemente durante muchos años han venido considerándola como una empresa que solamente cubre necesidades desde el punto de vista económico financiero de tipo rentabilidad económica, pero nunca han visto la rentabilidad social. Todos los que somos administradores y economistas sabemos de que la rentabilidad económica es una cosa y la rentabilidad social es otra. Consecuentemente, cuando Petroperú se crea como empresa pública de derecho privado, y eso implica que es una empresa que tiene que servir al pueblo, pública y de derecho privado para que se controle internamente, tal que, como tú lo has dicho, yo he trabajado 44 años en Petróleo del Perú y trae como consecuencia de que conozco que estábamos vigentes con las leyes privadas para efectos de la negociación colectiva. Entonces, esto que ya se forma parte de todo un esquema, lógicamente, de que no podemos admitir de que sea privatizada así fácilmente. Mucho más, cuando tú te pones a analizar la creación de Talara, en cada momento en que ha habido, del momento en que se inicia Máncora como distrito, que es toda la provincia de Talara, cuando se hace el Pariñas y La Brea, cuando se hace Lobitos y el Alto, siempre considerando de esas disposiciones legales, establecían que era una necesidad estratégica por el petróleo. Y ahora, según los politólogos, dicen de que no es una empresa estratégica. Y entonces, ¿cómo nos vamos a defender el día que dependamos del petróleo internacional, del precio del petróleo internacional? Eso es bastante delicado. Por eso los peruanos debemos ir conociendo con claridad que el precio del petróleo que pone al servicio comercial Petróleo del Perú es tal vez un 20% menos. Es de mejor calidad o es de buena calidad para efectos de que no tengamos el problema de la contaminación ambiental. Un privatizador que venga a Talara, ¿tú crees de que va a tener esos criterios de responsabilidad social, de rentabilidad humana, de rentabilidad medioambiental? No, creo. Se ha demostrado, está demostrado eso. Está demostrado. Eso está demostrado. Ahora bien, quizás mucha gente desconoce los efectos, las consecuencias que traería la privatización de Petroperú, ¿no? El sector privado siempre ha añorado ser el dueño de Petroperú. Efectivamente, mucho más ahora. Hoy sueña ser el dueño de la refinería, que está dando resultados la refinería, no se puede negar, ¿no? Lamentablemente son las cosas que nos informan. La pregunta va en ese sentido, Manuel. ¿Cuáles son los efectos? Empecemos por los económicos, por ejemplo, que traería la privatización de Petroperú. Bueno, en términos generales hay tres elementos, tres espacios donde se crea un caos si es que se privatiza Petróleo de Perú, Refinería Talara, aquí en Talara. Lo primero es desde el punto de vista de los efectos económicos, de los efectos del empleo, perdón. El empleo, como ya lo conocemos, yo que he sido dirigente sindical, conozco la precarización que quieren darle siempre los que son dueños del lote. Hemos luchado contra Belco, contra Occidental, contra el propio Petroperú en muchos casos, en el sentido de que ellos quieren generar un sueldo o salario común, cuando en el sector petrolero, de acuerdo a criterios internacionales, tiene que haber una diferenciación, porque el trabajo petrolero es de alto riesgo, tanto en refinería, campo o en cualquier lugar en la que se desarrolle. Ese es otro de los temas que la gente desconoce. La gente mucho critica los sueldos de Petroperú, pero lo que la gente no se ha informado, por ejemplo, que el sueldo de petroleros
el sueldo de mineros en todo el mundo es diferenciado por el riesgo. Por su riesgo. ¿No? Mira lo que pasó hace poco nomás aquí, la semana pasada, con el incendio que hubo. Así es. ¿No? En todo trabajo hay un riesgo de nivel 1, 2, 3, 4, 5, pero en el caso petrolero particularmente, inclusive lo supera el minero. ¿Por qué? Porque se trabaja con combustibles a la mano, de tal manera de que hay un control muy preciso, si no, vuelas. Al menos eso es lo que conocemos los que hemos trabajado en área industrial y en área de campo, no en petróleo. ¿Qué otras consecuencias económicas trae la? Lo otro es de que el empleo va en relación directa porque, como te quería decir, es de que la tercerización que crea el privado genera lo que está ocurriendo y viene ocurriendo en diferentes lugares de Talara. Particularmente yo soy testigo de lo del Alto, que han habido trabajadores que trabajan en el campo y a la hora que están en el medio contaminante, pero sin embargo por el hecho de que solamente levantan bultos y tiran lampa, el mismo empresario decía de que era un trabajo sencillo. Está moviendo residuales del petróleo. ¿Cómo es posible que usted piense que está manejando lodo? No, por favor. Entonces, esas situaciones que le he vivido, entonces dan cuenta de que el privado nunca tiene un interés por la humanidad del trabajo, no del trabajador, sino la humanidad del trabajo. En consecuencia, yo creo de que ahí hay un gran problema de que los trabajadores de Talara tienen que entender de que si es que bien es cierto de que el trabajo de Petróleo del Perú tiene una planilla de trabajo interno permanente, eso no puede dar lugar a que nosotros o la gente considere de que son otros. Estamos dentro del mismo mundo de Talara y tenemos que defendernos todos. Por lo económico es de que los salarios, como los salarios en el sector tercerizado son menores que en planilla, trae como consecuencia que hay una disminución del circulante en Talara. Y eso en los trabajos colaterales o los comerciales trae como consecuencia de que lógicamente malogre lo poco que existe en cuanto al sistema circulante económico de Talara. En los análisis que se han hecho, tenemos de que aproximadamente son 58 millones en sueldos y salarios anuales en Petroperú nada más, que si es que se privatiza y se terceriza, estarían afectando, si es que tomamos como referente un 30% nomás de ese salario, estamos hablando de que estamos afectando la economía, que es una economía que va en contra de los comerciantes o de los que nos prestan servicio, y también va en contra de las posibles contribuciones correspondientes al gobierno municipal, tanto distrital como municipal. Por esa razón es de que es muy importante de que tengamos en cuenta esto de la economía de los salarios. Para ir cerrando este diálogo, Manuel, y las consecuencias, los impactos sociales, ¿cuáles serían? Los impactos sociales, definitivamente que hay un desajuste social total. ¿Por qué? Porque los trabajadores que forman parte, que son los ejes de la familia, lógicamente que no van a tener los recursos como para poder continuar dándole estudios superiores a los hijos o teniendo los colegios una educación aceptable, que tengan que tener la vestimenta y lo necesario. Entonces, todo se desajusta. Por eso la cuestión social es impactante. Y esto está demostrado porque hay varias ciudades del mundo que ya han tenido, no ha sido motivado por una privatización, sino porque el petróleo ha tenido una baja bastante fuerte. Nosotros tenemos la suerte de que aquí todavía estamos con la posibilidad de tener buena cantidad de producción petrolera en la zona más al norte, pero yo creo de que es muy importante que en este momento reflexionemos y hagamos un análisis concreto de que hay una serie de impactos sociales, económicos, estratégicos
y sobre todo que están vinculados a lo que el gobierno tiene la obligación de buscar un desarrollo para la provincia de Talara que tanto la exigimos. Una chiquita para cerrarlo, definitivamente, del todo, Manuel. Hay gente que cree que el costo de la refinería de Talara, los avales que ha entregado el Estado a través del Ministerio en estos tiempos de crisis, es dinero sonante y constante. Por ejemplo, la refinería cree que es el gobierno el que ha financiado la refinería. Definitivamente no, pues. Porque y explica, Manuel, por qué hay mucha gente que petróleo. En primer lugar, mira, me he encontrado con una gran desnaturalización porque hay gente en Piura que cree de que a los trabajadores de Petroperú le pagan con el presupuesto general de la República. Y eso es totalmente, ha habido que aclarar. ¿Cómo es posible de que un profesional piurano piense de que se le paga al trabajador como si fuera un empleado del gobierno? Eso no es así. En el caso de acá está directamente ligado a la economía de la propia empresa, de tal su capacidad de producción. Sí, y sobre todo dentro de la empresa tiene que producir para que pague planilla, si no, no puede pagar. No tiene ninguna relación con el presupuesto general de la República. Dije antes de que Petroperú es una empresa pública de derecho privado. Eso es un análisis que tiene que hacerse con claridad. Y lo que acabas tú de preguntar implica que los politólogos, los sociólogos y tantos que se meten al mundo del petróleo, o en todo caso a Petroperú, a quererlo privatizar, es porque sencillamente tienen que decir algo, pero no tienen un conocimiento adentro. Tal es así, yo al menos saco una conclusión final, porque hay muchas, pero la que más me impacta es de que hay muchos en Lima que lo ven a Petroperú como la oficina principal, un conjunto de trabajadores de la oficina principal, y no ven que Petroperú tiene refinería en Pucallpa, tiene refinería en Loreto, tiene refinería en Lima mismo, en Conchán, y tiene en Talara. La más importante activo de Petroperú está aquí en Talara. Muchas gracias, Manuel, por haber estado en la entrevista. Dios mediante, más adelante volveremos a convocarte para algún otro tema en el sector energético. Muchas gracias, de mi parte, muchas gracias. Bien, ha sido la entrevista. Estuvimos con Manuel Mendoza Criollo, conocido dirigente petrolero. Soy Andrés Abad Tejada. Para esto cuento con el soporte técnico de Giancarlos Alburquerque. Muchas gracias. Hasta la próxima.